familias de la congregación Monte Moria y todos aquellos que pueden ver este video. Dios les bendiga grandemente. Seguimos estudiando el anuario de temas de la femenil y como bien saben, este mes estamos estudiando sobre la oración. El tema general de este mes es orar es hablar con Dios. Así de sencillo, así de simple. Orar es hablar con Dios. Y el subtema que corresponde a este día es oración y acción. Oración y acción. Porque así debe ser la oración. Orar debe ir acompañado con el actuar, con la acción. Tenemos nosotros que aprender a orar y actuar. Es decir, la oración nos tiene que llevar a confiar en Dios. Pero por otro lado, la oración también nos tiene que motivar a ir por aquello que nosotros deseamos, a alcanzar aquello que nosotros anhelamos, aquello por lo que clamamos a Dios. Entonces, la oración tiene que ir acompañada con la acción, Y el versículo clave para reflexionar en este tema lo encontramos en Isaías capítulo 64, versículo 7. Isaías capítulo 64, versículo 7, que dice así en nuestra traducción. Dice así, Isaías 64, versículo 7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Leo nuevamente este versículo. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Qué te hace pensar este versículo? ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas o cuando lees este versículo de la palabra de Dios? ¿Puedes visualizar el contexto en el que Isaías escribe estas palabras? El pueblo de Dios se ha apartado de él. Y no hay quien busque su rostro. No hay quien pueda acordarse del pacto que Dios ha establecido con ellos y por lo tanto no le buscan. No hay esa relación especial que Dios había querido con ellos desde que los liberó de Egipto. No podía ser posible. Pero estas palabras son bastante duras y también describen nuestra realidad. En este tiempo, más que nunca, en este tiempo hay una gran cantidad de personas que no buscan el rostro de Dios. Y por otro lado, hay también, lamentablemente, quienes se llaman cristianos, pero no buscan el rostro de Dios, que lo son tan solo de palabras, que lo son tan solo de costumbre, pero en la práctica ellos no están buscando el rostro de Dios. Al contrario, siguen viviendo en sus maldades, siguen viviendo en sus pecados, con sus prácticas, con sus obras demuestran que no temen a Dios, que no andan en sus caminos. Entonces, es importante que nosotros podamos reflexionar en este versículo. Nadie hay que invoque tu nombre, dice el profeta, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Este es el versículo clave del tema de esta ocasión. Y como ya ha quedado asentado en el tema anterior, la oración tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Pero además, la oración tiene que ser acompañada por la acción. Nosotros tenemos que tener ese ánimo pronto para llevar a cabo, en lo que respecta a nosotros, aquello que el Señor espera que hagamos. No solo se trata de orar y quedarnos sentados, a ver qué pasa, sino que nosotros debemos orar y con nuestras obras, con nuestra vida, hemos de manifestar nuestra confianza en el Señor, nuestra esperanza en Él, que realmente le creemos y que además estamos dispuestos a hacer aquello que Él pide de nosotros. Por ejemplo, se dice que en una ocasión una comunidad cristiana estaba padeciendo escasez de agua. Y por esa razón, entonces sus cultivos, sus cosechas, se perdían. Entonces fueron convocados por la autoridad civil de ese lugar, se reunieron en la plaza para orar a Dios y rogarle que les concediera agua para que
las cosechas no se les perdieran. Pero ¿qué pasó? Que a esa reunión solo un niño llevó paraguas. Solo un niño llevó el paraguas. ¿Qué nos dice esto? ¿Cómo nosotros podemos traer a través de esta anécdota una enseñanza para nosotros? Bueno, lo que pasa es que muchas veces nosotros solemos orar así. Solemos orar sin fe. A menudo nosotros oramos sin fe. Esperamos de Dios aparentemente la respuesta oportuna, pero aun cuando pretendemos depositar nuestras cargas delante de Él, la verdad es que seguimos cargándolas. Seguimos viviendo como si el Señor no fuera completamente poderoso para guardarnos, para ayudarnos, para socorrernos, para alentarnos en esas situaciones difíciles. Nosotros tenemos que aprender a confiar a Dios. Y si estamos pidiéndole algo, si estamos rogándole por algo, entonces necesitamos actuar, tener esa correspondencia. En ese sentido, entonces, la oración tiene que ver con disciplina. Nosotros tenemos que disciplinarnos para orar. Si no nos disciplinamos, si no nos comprometemos con Dios para orar, para buscar su rostro, con toda seguridad no oraremos. Se nos pasará el tiempo, nos ocuparemos en otras cosas y perderemos esa oportunidad de buscar el rostro de Dios en oración. Pero si nosotros realmente nos comprometemos a buscar a Dios, seguramente oraremos a Él. En ese sentido, entonces, Juan Calvino comentó lo siguiente: nunca aspirarán ustedes a orar a menos que se acicaten y se obliguen a sí mismos. Eso es lo que decía Juan Calvino. A menos que nosotros nos obliguemos a nosotros mismos a orar, entonces podremos orar. Porque habrá momentos seguramente en los que no deseamos orar, en los que orar no es el anhelo del día, en los que buscar el rostro de Dios no es necesariamente aquello que queremos hacer inmediatamente, sino que estamos ocupados de repente en algunas cosas, en algunos asuntos de nuestra vida diaria. Y por lo tanto orar viene a ser un asunto secundario, un asunto que pasamos desapercibido. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a disciplinarnos para buscar el rostro de Dios. Y de esta misma manera tiene que ser con las otras acciones que nosotros debemos expresar en nuestra vida diaria. Por ejemplo, esperamos que un resultado de nuestra oración sea que vivamos piadosamente, que podamos expresar con nuestros frutos evidencia de que somos hijos de Dios. Pero esos frutos no ocurrirán a menos que nosotros llevemos voluntariamente nuestra vida al Señor y le busquemos realmente. Querramos que estas cosas sucedan. Entonces, orar es importante, porque orar es pasar tiempo con Dios. Orar es buscar el rostro de Él. Y ya vimos que el pueblo de Israel pecó precisamente en que no buscaban el rostro de Dios, en que se olvidaron de su Padre. Y en ese sentido nosotros podemos pecar también si no buscamos verdaderamente con celo, con dedicación el rostro de Dios. Forsyth dice lo siguiente: el peor pecado es la falta de oración, y nos mostramos insolentes e indiferentes al Señor al no orar. Por eso Isaías habla al pueblo que ya no quiere orar al Señor y que no busca la guía y el apoyo de Dios. Al orar no solo esperamos en Él, sino que nos aferramos a Dios. Mira, esto es lo que pasa en la oración. Cuando nosotros oramos al Señor, esperamos en Él, esperamos su ayuda, su pronto auxilio, su socorro. Pero cuando no oramos, estamos menospreciando, estamos despreciando la gracia, el auxilio divino en nuestra vida. Por esa razón tenemos que orar. Y para ello tenemos que disciplinarnos. Entonces, lo primero que tenemos que aprender de este tema es que la oración implica una lucha. Y ese es el primer punto aquí. La oración y la lucha por hacerlo. La oración y la lucha por hacerlo. Y pareciera que no tendríamos por qué luchar, porque de alguna manera nosotros podemos comprender, podemos asimilar que la oración es una necesidad y que debemos buscar el rostro de Dios.
Sin embargo, nuestra carne es débil, nuestro cuerpo es débil. Y en muchas ocasiones quisiera descansar, quisiera hacer otras cosas. Recuerda, por ejemplo, el episodio en el Getsemaní, cuando Jesucristo se aparta con sus discípulos para orar. ¿Y qué pasa? Jesús pudo orar a su Padre en ese momento de agonía, en ese momento de desesperación. Pudo orar a su Padre al menos 3 horas. Pero los discípulos no pudieron acompañarlo ni siquiera 1 hora, porque sus cuerpos estaban agotados. Y entonces Jesús les dijo: orad y velad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nosotros, para poder cultivar una vida de oración, tenemos que doblegar nuestra carne. Tenemos que voluntariamente disciplinarnos, tenemos que voluntariamente dirigirnos al Señor en oración y encaminarnos hacia Él. Hacer ese compromiso con Dios para poder orar a Él. Recuerda, por ejemplo, cómo el salmista David, en el Salmo 5, versículo 3, como él también expresa ese compromiso de su parte hacia Dios, de orar continuamente todas las mañanas a su Dios. Él dice así: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Mira el compromiso de este hombre. Todas las mañanas le está diciendo a Dios: todas las mañanas voy a humillar mi rostro delante de ti, voy a buscarte. Nosotros necesitamos hacer eso. En este tiempo de cuarentena que estamos viviendo, en ese tiempo en el que nos encontramos, a veces quizá algunos en casa, privados de algunas actividades, otros tal vez también por necesidad, tienen que salir a sus trabajos, necesitamos poner nuestra vida en oración. Como familia, como creyentes, como hijos de Dios, reunirnos y orar. Toma a tu hijo y ora con él, a tu hija y ora con él, a tu familia, a tu yerno, a tu nuera, a tus abuelitos, reúnanse como familia y oren al Señor. Y busquen así su rostro todos los días, en la noche, en la mañana, en la tarde. Busquemos el rostro de Dios. Necesitamos como pueblo cristiano aprender a orar. Tenemos que hacer a un lado nuestras indiferencias, aquellas situaciones en las que de repente pensamos: pero si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué debo orar? Si Dios sabe de qué cosas tengo necesidad, ¿por qué debo yo orar? Es cierto, Dios sabe todas nuestras necesidades. Dios conoce perfectamente nuestros problemas, nuestras situaciones, y está pronto y aparejado, dice la confesión de fe, para auxiliar a sus hijos. Pero nosotros, como hijos suyos, tenemos que expresar a través de nuestra oración el anhelo de que su voluntad se cumpla en nuestra vida, el anhelo de que su voluntad se cumpla en nuestras familias y en la iglesia y en el mundo, por supuesto. Necesitamos nosotros a través de la oración decirle al Señor: Señor, ayúdame a esperar en ti. Quiero que tu voluntad buena y perfecta se cumpla en nuestras vidas. Pero para eso tenemos nosotros que orar continuamente al Señor. Luchar contra nuestra debilidad. Martín Lutero, que fue un hombre también de mucha oración, él decía así: la oración es de hecho una continua acción violenta del espíritu cuando se eleva hacia Dios. Esta acción, es comparable con la de un navío que va contracorriente. Mira bien, orar es como navegar con olaje en contra. Eso es la oración. Ir como navegando, pero a su vez con una corriente en contra de nosotros. Y esa corriente que está en contra de nosotros la tenemos en nuestro mismo ser. Está en nuestro mismo cuerpo. Somos nosotros mismos los que muchas veces colocamos esas trabas, esas situaciones, esas excusas, esos obstáculos en la oración. Piensa
en aquellos factores, aquellas circunstancias que de repente te impiden orar y buscar el rostro de Dios. Por ejemplo, quiero preguntarte, ¿oraste en la mañana? ¿Oraste al mediodía? ¿Oraste en la tarde? ¿Tuviste la oportunidad de hacerlo? ¿Cuánto tiempo pudiste estar en oración con Dios? ¿Cuál fue tu experiencia de estar allí con Dios en ese tiempo? ¿Pudiste disfrutar de su presencia? ¿Pudiste disfrutar de su gracia, de su misericordia en ese momento? ¿Pudiste estar con Él, en contacto con Él? Y si no, ¿qué te impidió pasar tiempo con Dios? ¿Qué fue aquel factor? ¿Cuáles fueron las circunstancias que te impidieron estar en comunión con Dios? Necesitas luchar con eso. Si hay algo que te impide pasar tiempo con Dios tal como tú desearías, tal como tu espíritu desearía pasar con Él, tienes que luchar con eso, para que puedas entonces disfrutar de la presencia de Dios continuamente y buscar su rostro. La oración tiene que ver entonces con una acción continua, con una lucha continua. Y esa lucha principalmente es contra nosotros mismos, contra nuestra debilidad, a fin de alcanzar la misericordia de Dios. En segundo lugar, la oración tiene una relación también con la contemplación. Ese es el segundo punto, oración y contemplación. Tenemos nosotros que aprender a llevar una vida de devoción, una vida en la cual nosotros expresemos a través de nuestros frutos aquella acción con la cual hemos de acompañar nuestra fe que expresamos en oración a Dios. En ese sentido, entonces, cuando nos referimos a la contemplación, dice el anuario, nos referimos a la vida de oración y devoción, la cual dará fruto a la acción, de la forma que nos impulsa para orar y ser verdaderamente devotos para hacerlo. El propio Señor y Salvador Jesucristo estaba siempre en oración, y las obras poderosas que caracterizaron a su ministerio, por supuesto, están relacionadas con su mesianismo. Él era Dios, Él es Dios, y por esa razón, esas obras de alguna forma expresaban y daban a conocer su ser, su esencia como divino. Pero por otro lado, era también la evidencia de su comunión con su Padre. Él, a través de su vida, enseñó a sus discípulos a que debían orar al Señor, a que deberían orar a su Padre Celestial para alcanzar esa misericordia. ¿Por cuáles asuntos estás orando tú? ¿Por cuáles asuntos estamos orando como iglesia? Y cómo nuestra vida, cómo nuestras acciones reflejan esa relación entre lo que pedimos y lo que hacemos. Por ejemplo, si nosotros estamos pidiendo que el Señor bendiga a los pobres, si estamos rogándole al Señor que Él bendiga a los necesitados, tenemos también a su vez que preguntarnos cómo nosotros nos estamos involucrando en este asunto, en esta tarea, en esta situación en la cual nosotros invocamos el rostro de Dios. Si nosotros estamos orando por la unidad familiar, tenemos que preguntarnos cómo yo estoy colaborando para que esta unidad en la familia sea una realidad. Si estamos orando, por ejemplo, por la unidad de la iglesia, tenemos que preguntarnos cómo yo estoy participando también para que esta unidad de la iglesia por la cual estamos orando pueda llevarse a cabo. Si estamos orando también por el control, por ejemplo, de esta pandemia en ese tiempo, tenemos a su vez que preguntarnos cómo yo, como cristiano, cómo nosotros, como familia, estamos orando y estamos reflejando a través de nuestra acción que deseamos que Dios también controle esta situación. Es decir, estamos nosotros expresando también nuestras medidas, estamos tomando las medidas con seriedad, con responsabilidad. Es decir, tiene que haber una correlación. No se trata simplemente de pedir algo y cruzar las manos y luego olvidarnos de aquello. No. Nosotros con nuestras acciones, con nuestra obra, tenemos que expresar nuestro anhelo de que aquello se cumpla en nuestra vida. Tiene que ser así. Donald Bloech dice, junto a la predicación y la enseñanza, la oración de intercesión constituye uno de los aspectos principales de la tarea del apostolado. Y con esto lo que quería decir también es que
una de las tareas principales de la iglesia, de los hijos de Dios, es la intercesión. Pero es orar, esto tiene que ver con orar y tiene que ver a su vez con actuar. Tenemos nosotros que actuar. En ese sentido, entonces, un pastor decía, la oración es como si se tratara de dos palabras compuestas. Oración, decía él. Orar y accionar. Es como si se tratara de dos palabras. Oración, orar y actuar. Tú como cristiano debes saber eso. Yo como cristiano debo saber eso. Nuestra relación con Dios entonces no se trata simplemente de una relación mística, de algo que ocurre como en nuestra mente, pero luego despertamos de esa gnosis, de ese sueño, y entonces volvemos otra vez a nuestra cruda realidad. No es así. Nuestra relación con Dios tiene que ver con nuestra vida diaria, con una comunión con Él en la que imploramos su rostro, pero a su vez con un actuar continuo a través del cual nosotros reflejamos aquello que anhelamos. Por ejemplo, David, el rey David, huía de su enemigo Saúl. Saúl le perseguía le perseguía a muerte y quería verlo morir. Sin embargo, David oraba a Dios y la confianza que David tenía en Dios es que Él lo guardaría, que Él lo libraría. Pero no por eso David dejó de huir. David seguía huyendo hasta esperar el momento oportuno en el que Dios colocaría las cosas en su lugar, en el que Dios le libraría de su enemigo Saúl. Así también nosotros tenemos que aprender a orar y actuar. Tiene que ir de la mano, tiene que ir de la mano. Entonces la iglesia debe estar siempre alerta, orando al Señor. Y hoy en día requerimos creyentes que no dejen de orar. Estaríamos pecando, dice el anuario, si olvidamos orar. Nuestra oración debe ser constante. Además de seguir haciendo obra social, ayudar a los necesitados y compartir de Cristo, debemos orar siempre. Debemos orar. La oración es vital en la vida, por lo cual animamos a cada uno de ustedes a poner en acción esta comunión con Dios y que se vuelva una devoción el hacerlo. Tendrá mucho mayor efecto si oramos, si buscamos el rostro de Dios con disciplina, con compromiso. Que seamos siervos dispuestos a predicar el Evangelio, a poner en acción las cosas, pero sobre todo que estemos orando en toda obra que iniciemos para el reino de Dios. Ahora, las preguntas para reflexionar. La primera pregunta. Si quieres puedes poner pausa después de cada pregunta y reflexionen sobre ello. Cuando compartes de Cristo, ¿oras antes? Cuando compartes de Cristo, ¿oras antes? Segunda pregunta. ¿Sabías del alcance que tiene la oración? ¿Sabías del alcance que tiene la oración? Tercera pregunta. ¿Es una devoción el orar para ti? ¿Es una devoción para ti orar? Son preguntas importantes para reflexionar sobre el valor de la oración. Pero como hemos dicho y como hemos reiterado, la oración tiene que ir acompañada con la acción. Tenemos que orar y tenemos que actuar. No nos manda el Señor a quedarnos allí después de orar, sino que nos manda a hacer aquellas obras que están a nuestro alcance y a través de ello expresar nuestro anhelo porque su voluntad se cumpla en nuestra vida, en la vida de nuestra familia y en la vida de la iglesia. Que el Señor nos bendiga y que el Señor permita que como familias, como hijos de Dios, que como iglesia podamos vivir una vida de oración, una vida entregada, una vida devocional que exprese nuestro amor por Dios, nuestro anhelo por Él, nuestro anhelo por alcanzar su gracia oportuna en nuestras luchas constantes. Si tienes que luchar mientras oras, es contra ti mismo. Yo debo luchar contra mí mismo. Pero en todo eso tenemos la seguridad de que el Señor nos ayudará, de que el Señor nos alentará con su Espíritu, con su palabra, para que podamos orar con firmeza, con dedicación,
y para que después de orar podamos levantarnos también con la voluntad de llevar a cabo aquellas obras que el Señor pide de nosotros. Que el Señor nos bendiga grandemente. Amén.